Saludos, mi nombre es Gloria Nazarena Brunjaques y en este hermoso día le voy a estar hablando de los metaplasmos. El significado de metaplasma es la alteración de la palabra donde produce adicción, supresión o cambios de un lugar a otro o de sonido. Los metaplasmos es un fenómeno lingüístico que produce cambios en la estructura de la palabra, afectando el lenguaje oral como el lenguaje escrito, donde se le agregan, se le cambian las sílabas a la palabra. Esta evolución se produce por el uso continuo de los dialectos, tanto como el barbarismo y el extranjerismo. Hola, mi nombre es Angélica María Peguero, mi matrícula es 138-5377, soy de la sesión de letra 1, 497. Yo voy a hablar sobre la clasificación de los metaplasmos. Estos se dividen en tres, que son por adición, por supresión y por transposición. En el caso de la adición tenemos la protesis, que esta consiste en agregar una letra o una sílaba al inicio de la palabra, como por ejemplo, aflanchar o descontado. También está la pentesis, que esta consiste en agregar una sílaba o una letra en el medio de la palabra, por ejemplo, apretujar o ponerte. También está la paragoge, que esta consiste en agregar una letra o una sílaba al final de la palabra, como por ejemplo, sálete, por referirse a sal. También está en el caso de la supresión, está la feresis, que esta consiste en quitar una sílaba o una letra al principio de la palabra, como ejemplo, mano, por referirse a hermano, lupe, por referirse a Guadalupe. En la síncopa, esta consiste en quitar una sílaba o una letra del medio de la palabra, como por ejemplo, todavía, por referirse a todavía, asado, por referirse a asado. En la apócope, esta consiste en quitar una letra o una sílaba del final de la palabra, como por ejemplo, gran, por referirse a grande, bici, por referirse a bicicleta, profe, por referirse a profesor, y también está tele, por referirse a televisión. En el caso de la prología, esta consiste en eliminar una sílaba o una letra que sea más o menos semejante o parecida a la que sigue, como por ejemplo, idolatres, por idólatra. En el caso de la transposición tenemos la metatesis, que esta consiste en el intercambio de posición de los fonemas vocálicos o consonánticos, como por ejemplo decir Graviel en lugar de Gabriel. En la eufonía, esta consiste en el intercambio de fonemas para que suene mejor, como por ejemplo Carmen por Caníbal. En el rotacismo, esta consiste en el intercambio de la letra R por la L. Por ejemplo, azul, por referirse a azul, selva, por referirse a selva. En el anastasis, esta consiste en convertir consonantes en vocales, como por ejemplo, Inglaterra por Inglaterra. Buenas tardes, mi nombre es Paul Núñez y pertenezco al grupo 7. Voy a estar hablando sobre la ficha. La ficha es un documento en el que se registran ciertos datos generales, bibliográficos, policiales, etc. Suele tener un tamaño pequeño y forma rectangular para que pueda caber fácilmente en un archivo. Existen diversos tipos de fichas, los cuales yo estaré mencionando solo algunas. La ficha hemerográfica. En esta ficha se registran datos de periódico o revista de donde se extrajo alguna información. Ficha electrónica. Se registran datos de una página de internet de donde se haya sacado alguna información. Ficha bibliográfica. Esta ficha se hace para los libros, textos o artículos que puedan ser útiles para la investigación. Y por último, ficha de resumen, también conocida como ficha de estudio. Esta ficha es de una hoja de papel o un documento informático donde se recogen todos los datos principales de un tema a estudiar. Buenas noches, les habla Germán Rodríguez, soy del grupo 7 y les estaré hablando sobre los tipos de párrafos. Bien, existen distintos tipos
de párrafos. Algunos de ellos son: argumentativo, contiene una idea con la que se busca convencer al receptor sobre algo que se niega o afirma. Conceptual, en estos párrafos se especifica el pensamiento de algún autor o la definición de un término que será utilizado a lo largo de todo el texto, por lo que resulta imprescindible su comprensión. Estos párrafos están presentes en textos científicos y técnicos. Bien, cronológicos. En esta clase de párrafos se expresa en el orden en que sucedieron una serie de acontecimientos. De enumeración. Este párrafo está compuesto por una serie de características que aluden a un mismo hecho, objeto o sujeto, y una frase organizadora que permite comprender qué es lo que está ordenando. Descriptivo. En este párrafo se describe, siguiendo un criterio lógico, un objeto, persona o acontecimiento. Explicativo. Estos párrafos son útiles para ampliar o especificar la temática que está siendo tratada. Expositivo. En estos párrafos se presenta de manera ordenada una determinada información. Narrativo. En estos se presentan hechos o acciones ocurridas de manera ordenada. Comparativo. En este párrafo se presentan similitudes y diferencias entre dos o más objetos, sucesos o cualquier fenómeno. Causa-efecto. Como su nombre lo indica, se presentan un hecho y aquello que lo ha causado, o bien las consecuencias que de este puedan devenir. Deductivo. En este, la idea principal se coloca al principio, que para construirla se parte de una generalización, para luego representar casos específicos. Inductivo. En oposición al anterior, en estos párrafos, la idea principal se coloca al final. En esto se parte de casos específicos para llegar a una generalización que concluye lo que se afirmó. De conclusión, estos párrafos expresan el cierre de un apartado o un determinado tema. De cierre. En estos párrafos se redondea la idea general del texto y un resumen de este. Estos pueden incluir motivaciones para que el receptor se una a las ideas planteadas, conclusiones del texto o sugerencias. Bien, hasta aquí mi exposición. Pasen buenas.